Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. Ahora vamos a hacer un granny square con un ojito en el centro, como este. Lo puedes utilizar para hacer cojines, para hacer un suéter. Las opciones son muchísimas dependiendo de tu creatividad. Te voy a ir diciendo paso a paso cómo hacerlo. Y bueno, vamos a utilizar una variedad de colores. Puedes utilizar, por ejemplo, café, puedes azul, verde. Y el área pues del ojo es blanco, la orillita puede ser negro, café, azul, los colores, la combinación que tú quieras. Si quieres puedes usar los mismos colores que yo utilicé, o si quieres puedes utilizar colores que tengas por ahí que te hayan sobrado de algún otro proyecto. Lo importante es que lo intentes, que te relajes. Y bueno, ahora vamos a ver qué otros materiales utilizaremos. Vamos a utilizar también tijeritas, un ganchillo. Yo voy a utilizar el del número 5 milímetros y marcadores. También te sugiero que puedes tener a la mano un cuaderno y un lápiz para anotar cómo van los puntos, o puedes irlo haciendo paso a paso conmigo, ir pausando para que vayas haciendo los puntos conmigo. También te quería comentar que puedes darle like, suscribirte a mi canal, es completamente gratis para que próximamente te aparezcan todos los videos y proyectos que vamos a ir haciendo. Todo el contenido es parecido a este. Podemos hacer también cardigans, gorritos para bebé, suéteres para bebé, muchos proyectos. Puedes empezar a tejer desde cero. Puedes aprender a tejer conmigo. Todo está aquí en mi canal. Puedes dar like, suscribirte, compartir con tus amigos o alguna persona que pienses que le interese. Entonces, habiendo dicho eso, ahora sí, vamos a empezar. Vamos a empezar con un anillo mágico. En el anillo mágico vamos a hacer 2 cadenas al aire y vamos a hacer 9 puntos altos. 1, 2, 3. Vamos a cerrar el centro del anillo mágico. Vamos a unir el último punto con las cadenas al aire que hicimos al principio. Vamos a hacer un punto deslizado y una cadena al aire. Así nos va a quedar el centro. A continuación vamos a utilizar el color que va a ser el de la pupila. En mi caso voy a utilizar un color azul rey. Vamos a traerlo y en uno de estos puntos voy a pasar el hilo. Voy a hacerle un nudo y voy a hacer 2 cadenas al aire. 1, 2. Voy a hacer aquí, a continuación voy a estar manejando el punto popcorn. Así se le conoce, pero lo vamos a hacer muy sencillo. Vamos a tomar hilo. Vamos a pasar a través de este mismo punto donde hicimos las cadenitas al aire. Vamos a tomar hilo y lo vamos a jalar así para que quede grande la lazada. Tomamos hilo, metemos nuevamente por el orificio, jalamos hilo nuevamente y vamos a tener así. Son 5 puntadas, 5 lazadas, 1, 2, 3, 4 y 5, ¿sí? Cuando ya lo tenemos así, vamos a agarrar hilo y a pasarlo a través de esas hebras. Vamos a hacer aquí un punto o una cadena al aire. Vamos a hacer otra cadena al aire y vamos a hacer en el siguiente espacio que tenemos por aquí otro punto tipo popcorn. Entonces aquí en el siguiente espacio, entre cada uno de los puntos altos que montamos abajo, aquí podemos ver este espacio, ahí vamos a hacer lo mismo que hicimos ahorita. Pasamos, hacemos una cadena y otra cadena más. Vamos a hacerlo de nuevo. Lazada. Nos metemos en el espacio entre un punto alto y otro. Agarramos hilo.
agarramos hilo de nuevo, metemos en el espacio, agarramos hilo de nuevo y al final tenemos 5 lazadas aquí o 5 hilos aquí en el gancho. Cuando ya tenemos los 5, cerramos el punto y hacemos una cadena de nuevo, una cadena al aire, ¿ok? Vamos a hacerlo así con cada uno de los espacios hasta llegar a encontrarnos con este. Cuando ya tenemos los 10 puntos, vamos a unir con las primeras cadenas que hicimos con un punto deslizado. Ok, vamos a hacer una cadena al aire y vamos a cortar el hilo y nos va a quedar así. A continuación vamos a tomar otro color. En este caso voy a utilizar un color gris. Justo arriba de uno de los puntos de popcorn, aquí, en una cadena de esas, vamos a pasar el hilo nuevo, el nuevo color, lo amarramos. Ahí voy a hacer una cadena al aire para comenzar, ¿sí? Voy a hacer un punto bajo arriba de ese punto. A continuación voy a hacer en este espacio, voy a hacer 2 puntos bajos, 1, 2. En este punto popcorn voy a hacer justo arriba del punto, voy a hacer un punto bajo. Voy a tratar de tomar los hilos que están sueltos para irlos escondiendo. Este es un punto bajo. En este espacio 2 puntos bajos, 1, 2. En el popcorn me voy a poner un punto bajo, en el espacio 2, de manera que toda esta vuelta la vamos a tejer así: arriba del punto un punto bajo y arriba del espacio 2 puntos bajos en ese espacio. Ok, así vamos a terminar toda esta vuelta. Terminando la vuelta voy a unir mi último punto con el primer punto que hicimos con un punto deslizado y voy a hacer una cadena al aire para terminar esta vuelta. En esta vuelta deberemos de tener 30 puntos. A continuación vamos a utilizar ya el color blanco. En una de nuestras cadenitas vamos a pasar el hilo igual como lo hemos hecho para amarrarlo. Vamos a hacer 4 cadenas. Vamos a hacer un punto doble alto en el mismo espacio donde hicimos las cadenas. 1, 2, 3. Con 3 movimientos hacemos ese punto, ¿ok? En el siguiente espacio voy a hacer 2 puntos altos. Los 2 puntos altos van a estar en ese mismo espacio, ¿ok? 1 y aquí mismo. A continuación voy a hacer un punto medio alto. En el siguiente espacio un punto medio alto. En el siguiente espacio un punto medio alto. En 3 fueron 3 puntos medios altos. En los 5 siguientes espacios van a ser puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5. 3 siguientes espacios, puntos medios altos. 1. En el siguiente espacio voy a hacer 2 puntos altos. Los 2 puntos altos son en el mismo espacio, ¿ok? Después, en el siguiente espacio, 2 puntos dobles altos. Dos cadenas. En el siguiente espacio 2 puntos dobles altos.
Lo siguiente va a ser a manera de espejo. Vamos a hacer lo mismo que hicimos de este lado, lo vamos a hacer acá. Como te darás cuenta, justo aquí en las dos cadenas que brincamos, va a empezar todo, pero hacia atrás, ¿ok? Ya hicimos en este espacio 2 puntos dobles saltos. En el siguiente espacio sigue hacer 2 puntos saltos juntos. 1, 2. 3 puntos medios altos, uno en cada punto. 5 puntos bajos. Nuevamente 3 puntos medios altos, 1. En el siguiente punto vamos a hacer 2 puntos altos en el mismo punto. Y en el siguiente espacio 2 puntos dobles saltos en el mismo punto. 1 y 2. Hacemos 2 cadenas al aire y unimos con las primeras 4 cadenas que hicimos, con un punto deslizado y una cadena al aire. Así se cierra la vuelta, igual que en todas las vueltas. Así es como se ve nuestro ojito. En la vuelta anterior tuvimos la mitad del ojito, debe tener 19 puntos desde aquí hasta acá, hasta este punto. Y pues sin contar estas cadenitas, ¿verdad? Son 19 puntos todos estos y 19 puntos todos estos, ¿ok? Para que vayas checando y corroborando que tengas la misma cantidad. Es muy importante ir a la par en cuanto a la cantidad de puntos. En la siguiente vuelta voy a utilizar un color aqua. Aquí vamos a poner nuestro hilo en uno de los espacios grandes. Hacemos un punto bajo. Para comenzar, este es un punto, voy a hacer 3 puntos más en este espacio, 2. En todo nuestro alrededor de esta vuelta vamos a ir tejiendo un punto bajo en cada espacio. Cuando lleguemos aquí al espacio grande, hacemos 4 puntos bajos en ese espacio. Unimos con el primer punto bajo que hicimos. Punto deslizado, una cadenita. Acomodamos. Así se va viendo nuestro ojito. Aquí serían 46 puntos bajos en toda la vuelta. Y ahora vamos a empezar con el siguiente color, que sería el amarillo. Aquí en esta parte de aquí, de uno de los orificios donde tenemos el hilo el del principio y el final, ahí tenemos 4 puntos bajos, ¿verdad? Entonces en el primero, en este de aquí, vamos a pasar el hilo amarillo. Y ahí vamos a empezar. Vamos a hacer una cadena. Ok. Y vamos a hacer un punto bajo. En el mismo espacio. La cadena y el punto bajo van en ese espacio. Ese es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 puntos bajos. Vamos a poner un marcador aquí en el primer punto, en el primerito que hicimos para guiarnos, ¿ok? Ahora vamos a hacer, en los siguientes 2 puntos, vamos a hacer un punto medio alto y otro punto medio alto. Siguen 2 puntos altos, este es 1 y el otro en el otro punto. En el siguiente punto vamos a hacer, en este mismo punto vamos a hacer 2 puntos dobles altos. En este mismo hacemos el otro. En el siguiente espacio vamos a hacer 2 puntos dobles altos.
Vamos a hacer 2 cadenas al aire y vamos a tratar de que en ese mismo espacio nos quepan otros 2 puntos dobles altos. En ese punto van a quedar 4 puntos dobles altos junto con las 2 cadenas de separación, ¿ok? Aquí están los 4. Siguiente espacio vamos a hacer 2 puntos dobles altos. Uno y otro. Siguiente espacio vamos a hacer un punto alto. Siguiente espacio vamos a hacer otro punto alto. Siguiente espacio un punto medio alto. Siguiente espacio un punto medio alto. Y a continuación vamos a hacer 12 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Seguimos con un punto medio alto, otro punto medio alto en el siguiente espacio, un punto alto, siguiente espacio, un punto alto, siguiente espacio, 2 puntos dobles altos. Este es el primero y el segundo en el mismo espacio. En el siguiente espacio es donde vamos a poner 4 puntos dobles altos separados por 2 cadenas al aire. Este es el primero, este es el segundo, 2 cadenas al aire y hacemos otros 2 en el mismo espacio. A continuación en el siguiente espacio vamos a hacer 2 puntos dobles altos. Siguiente espacio, un punto alto. Siguiente espacio, un punto alto. Siguiente espacio, un punto medio alto. Siguiente espacio, un punto medio alto. Aquí deberán de quedarnos 4 espacios para hacer 4 puntos bajos. Y 4. Vamos a juntar con la primera cadena que hicimos, con el primer punto que hicimos. Así queda nuestro contorno amarillo. Ahora vamos a hacer un contorno en color naranja. Para esto vamos a poner unos marcadores aquí en 4 espacios. De aquí del centro vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y de este lado en el 7 vamos a poner un marcador. Acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Este es el 7. Vamos a hacer lo mismo en la parte de acá. Vamos a comenzar una de nuestras esquinas del granny. Ya va a ir tomando forma de cuadro. Vamos a iniciarlo en uno de estos. Si lo tienes así, tienes aquí uno y tienes otro por acá. Vamos a iniciar en el de este lado, en el de la izquierda, ¿ok? Iniciamos con 4 cadenas al aire. 1, 2, 3 y 4. Vamos a tomar 2 veces, ¿sí?, el hilo y vamos en ese mismo donde hicimos las 4 cadenas, vamos a hacer un punto triple alto. 1, 2, 3 y 4. Tengo dudas sobre este punto, pero tiene que salir 4 veces, en 4 movimientos el hilo y así construir
este punto, yo le digo punto triple alto, o podría ser punto cuádruple alto, la verdad no sé, desconozco, pero debe salir en 4 movimientos. Enseguida aquí mismo hacemos 3 cadenas al aire, y en el siguiente espacio vamos a hacer nuevamente 2 puntos triple altos. 1, 2, 3, 4. Sale en 4 movimientos. Hacemos otro igual en el mismo espacio. Ok. En el siguiente espacio vamos a hacer un punto doble alto. En el siguiente espacio vamos a hacer un punto alto. En el siguiente espacio vamos a hacer un punto alto. En el siguiente espacio vamos a hacer un punto medio alto. Y enseguida vamos a hacer 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Enseguida vamos a hacer un punto medio alto. Enseguida vamos a hacer un punto alto. Enseguida vamos a hacer otro punto alto. Enseguida hacemos un punto doble alto. Enseguida vamos a hacer 2 puntos triple altos. En el mismo espacio, el otro punto triple alto. ¿Sí? El de los 4 movimientos. Ahora vamos a hacer aquí 3 cadenas al aire. 1, 2 y 3. Enseguida vamos a hacer otro punto de doble lazada, que sale con 4 movimientos. 1, 2, 3 y 4. En el mismo espacio vamos a hacer otro igual. Ok. Ahora vamos a hacer un punto doble alto. Ahora vamos a hacer 2 puntos altos en los siguientes 2 espacios, 2 puntos altos. Este es uno, en el siguiente espacio otro punto alto. Ahora haremos un punto medio alto. ¿Sí? Enseguida vamos a hacer 2 puntos bajos. 1, 2. En el siguiente espacio, aquí donde está este espacio grande de las cadenitas, ahí vamos a hacer 2 puntos bajos. 1, 2. Y enseguida 2 puntos bajos. 1, 2. Ok. Seguimos con un punto medio alto. Un punto alto. Otro punto alto. Un punto doble alto. Doble lazada para hacer en el mismo espacio 2 puntos triple altos. 1 y en el mismo espacio el otro. Ok, aquí vamos a hacer 3 cadenas al aire. Haremos en el siguiente espacio otros 2 puntos. Triples altos. Este es el primero. Y este es el número 2. Ahí está. Ok, en el siguiente espacio vamos a hacer un punto doble alto. Siguiente espacio un punto alto. Siguiente espacio otro punto alto.
Siguiente espacio, un punto medio alto. Siguiente espacio, un punto bajo. Aquí en este espacio voy a hacer otro punto bajo. Y en el siguiente otro punto bajo. Siguiente espacio voy a hacer un punto medio alto. Siguiente espacio voy a hacer un punto alto. Siguiente espacio voy a hacer otro punto alto. Siguiente espacio voy a hacer un punto doble alto. Siguiente espacio con doble lazada. En este espacio voy a hacer 2 puntos triples altos. Voy a hacer 3 cadenas al aire. Doble lazada. En este espacio donde está el marcador voy a hacer otros 2 puntos triples altos. Este es el primero y este es el segundo. ¿Sí? A continuación voy a hacer un punto doble alto. Voy a hacer un punto alto, otro punto alto. Voy a hacer un punto medio alto. ¿Sí? Aquí voy a hacer 2 puntos bajos. Este es el primero y en el siguiente espacio el segundo. Vamos a hacerle igual que en el otro espacio donde había 2 cadenas. Ahí vamos a hacer pues 2 puntos bajos en el mismo espacio. Siguiente espacio, un punto bajo. Siguiente espacio, un punto bajo. Siguiente espacio, un punto medio alto. Siguiente espacio, un punto alto. Siguiente espacio, un punto alto. A continuación haremos un punto doble alto. Y de esta forma llegamos al primer punto, a las 4 cadenas que hicimos al principio. Aquí vamos a cerrar con un punto deslizado. Ahora, a continuación vamos a usar el último color, que se le va a dar más forma todavía de un granny. Lo único que vamos a hacer aquí es, lo que vamos a hacer en las esquinas, lo vamos a repetir en las 4 esquinas. Y lo demás, todos los demás espacios van a ser de puntos altos, ¿ok? Un punto alto en cada uno de los espacios y en las esquinas vamos a hacer lo mismo en las 4 esquinas. Voy a empezar en esta de aquí. Voy a hacer 3 cadenas al aire. Un punto alto, una cadena, un punto alto, otro punto alto, ¿ok? Y enseguida haremos puntos altos en cada uno de los espacios, todo alrededor, ¿ok? Me lo vas a ver hacerlo muy rápidamente. Aquí llegamos a las primeras cadenitas que hicimos al aire. Así queda nuestro granny square con ojito. Ahora yo tengo de aquí a aquí, ok, 19, 21, 19 y 21. Espero que te haya gustado este tutorial, que te haya gustado cómo quedó nuestro ojito. Si quieres puedes enviarme una foto de tu trabajo vía Instagram, ya sabes cómo puedes encontrarme. En todas mis redes aparezco como Tere Olala. Muchas gracias por acompañarme en este video. Nos vemos en el próximo. Adiós.